Buenas tardes a todos. Qué bueno que tengamos ocasión de compartir en esta sesión de la tarde en un asunto supremamente importante en el que estoy seguro todos están muy pendientes de tomar atenta nota porque a todos en la industria nos tiene muy entusiasmada la posibilidad de ir de primera mano del doctor Felipe Lega y con los comentarios del doctor Montenegro los desarrollos más importantes en la industria en términos de regulación y supervisión en los últimos tiempos. Y fundamentalmente la idea de este panel es cubrir tres temas. Primero, vamos a hablar del decreto 1393 de octubre del año pasado, que por supuesto es fundamental para la industria, porque hace referencia a unas modificaciones relevantes, muy relevantes, en materia del régimen de inversiones de los inversionistas institucionales. A raíz de ese decreto, hay un periodo de 9 meses para implementar esas medidas en los inversionistas institucionales y uno de 6 meses que se vence este mes para que la Superintendencia Financiera produzca una circular que desarrolle varios de los aspectos previstos en el decreto. Pero además de eso, y esta es una excelente noticia, estamos muy recientemente enterados de la presentación del proyecto de ley 413 de mercado de capitales, que también complementa todo este ejercicio de supervisión y de regulación tan importante, desplazando el régimen de inversión de los institucionales de un modelo basado fundamentalmente en reglas, limitaciones, sublímites y cupos a un régimen de persona prudente. Y ese es el movimiento del que vamos a hablar en este panel, con unos panelistas de lujo que nos acompañan. Ellos, la verdad, no requieren presentación, pero para que ustedes lo tengan presente, el doctor Felipe Lega es el director de la URF en el Ministerio de Hacienda, es ingeniero industrial, aunque le decía antes de iniciar el panel que la verdad es que es ad honorem economista, financiero, abogado, entre otras muchas cosas. Trabajó en el Banco de la República y en la Superintendencia Financiera y ciertamente ha hecho un trabajo fundamental en el desarrollo y modernización del sistema financiero. Y el doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, es un economista muy reconocido, fue decano de la Universidad de los Andes, recuerdo que tuvo posgrados en Oxford y en London School of Economics, y la verdad es que es una autoridad que todos reconocemos en esta materia sin la menor duda, y sus comentarios muy autorizados junto con los de Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos, van a ser supremamente ilustrativos. En términos de mecánica, como les anticipaba, la idea es primero oír del doctor Felipe de primera mano unas reflexiones sobre los temas gruesos del decreto 1393, para que sobre eso empecemos la conversación y vayamos avanzando en lo que viene de octubre, que es este decreto del que les comento, lo que está pasando esta misma semana con la circular de la superintendencia y lo que se nos viene con este proyecto de ley. El doctor Felipe Lega nos va a hacer una exposición entonces de los temas más gruesos que han sido supremamente interesantes. Estos últimos meses en la industria lo que hemos comentado y lo que ha sido materia de conversación ha sido esta aclaración de los fondos de deuda. Todos teníamos bastante claro que eso era viable, pero ante alguna duda el decreto lo aclara y eso es bienvenido, por supuesto. Los decretos, la regulación de los fondos de infraestructura distintos de APPs, que también es un desarrollo supremamente importante, estándares de profesionalismo, esta regla sobre transparencia de la ubicación de la actividad económica para ciertos fondos e instrumentos, que también es clave, para citar algunos de los que, doctor Felipe, usted seguramente sabe, estamos todos muy pendientes de sus comentarios y sugerencias, así que, sin más, les agradezco a ustedes por la compañía, a Colcapital y a Paula Delgadillo, por supuesto, primero que todo, por este maravilloso evento que está saliendo también, muchas gracias, y a todos por estar muy pendientes. Así que, sin más, doctor Felipe, tomamos atenta nota y muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias primero que todo por esas palabras de introducción y reiterar el agradecimiento a Paula, a Cool Capital por la invitación y el espacio. Creo que, como lo mencionabas hace un momento, Carlos, muy pertinente el momento de abordar esta conversación y para nosotros siempre será muy útil contar con estos espacios de divulgación y de intercambio. Ustedes saben que una constante que ha tenido la URF desde su creación ya este año completaría 8 años, ha sido precisamente fortalecer y robustecer constantemente el ciclo de gobernanza regulatoria. Y como todo, como muchos ejemplos de modificaciones regulatorias, pues precisamente se benefició de eso. El decreto 1393 contó con esa construcción conjunta, con un diálogo constante entre todos los interesados que nos permitió precisamente y nos ha permitido y nos permitirá continuar imprimiendo un dinamismo a nuestro marco regulatorio en los elementos que vamos considerando necesarios. Yo creo que, como lo mencionaste en esta primera parte, comentarles muy en términos generales esos asuntos que quedaron finalmente recogidos y afortunadamente pudimos plasmar en el decreto 1393. Eh, Creo que es obvio, pero vale la pena reiterarlo. Este es un avance, un primer paso que estamos dando en un proceso de transición, de transformación, para movernos hacia un régimen de inversión basado en el principio de persona prudente. Creo que es un cambio fundamental en la forma como estamos abordando el desarrollo de nuestro marco regulatorio en este frente. Ahora
más adelante podemos hablar un poco del contexto y cómo fue que llegamos a este camino. Por supuesto, esto no es un tema de casualidad, sino que viene como resultado de una construcción de años. Pero centrándonos puntualmente en ese decreto, pues uno lo podría agrupar en dos temas fundamentales, en dos elementos muy importantes, dos directrices principales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este primer paso, que podemos considerar es el primer paso en ese proceso de transición. El primero es en lo que nos referimos como el proceso de inversión y de riesgos. Allí básicamente estamos abordando un nuevo acercamiento en donde otorgamos una mayor flexibilidad a la administración para, valga la redundancia, la administración y la gestión de las inversiones y por supuesto los riesgos asociados a las inversiones que manejan los inversionistas institucionales. Esto por supuesto, lo que implica o se traduce en una simplificación de las reglas, los límites, los sublímites que hacían parte y que eran como un lugar común en el marco regulatorio y se nos había vuelto como una costumbre y entendíamos que era una necesidad que estuviera allí, es precisamente ese cambio en lo que comenzamos a ver materializado en este decreto, simplificando pues esas reglas, dejando únicamente pues aquellas que se consideran aún relevantes, pero también flexibilizando todo este esquema de límites y sublímites, de nuevo, como les digo, que les va a permitir precisamente a las administradoras poder determinar con un mayor margen de maniobra cuál es la composición óptima de los portafolios en pro de buscar precisamente un mejor y un más eficiente proceso de inversión y manejo de los riesgos que están teniendo. Y en segundo lugar, todos los temas relacionados con el gobierno corporativo y los estándares de conducta que rige pues precisamente su administración y la gestión que hacen de las inversiones. En particular, pues robustecer precisamente todo este estándar regulatorio de gobierno corporativo y de conducta que deben seguir estos administradores al momento pues de hacer su gestión, su función. Vamos un poco en detalle en cada uno de ellos. Entonces, frente al primero, frente al proceso de inversiones y de riesgos, reiterar algunos, por supuesto aquí creo que nos podríamos quedar entrando en detalle, pero reiterar algunos de ellos que nos parecen muy relevantes. Estamos ampliando los cupos para inversión en activos alternativos. Recordemos que el ámbito de aplicación de este primer paso, de este decreto 1393, es ese, precisamente estamos abordando esta discusión frente a estos activos alternativos y puntualmente estamos diciendo que es la junta directiva quien determina cuál es esa máxima exposición a este tipo de inversiones. Esto es, como les digo, es un cambio fundamental. Antes se entendía o nos acostumbrábamos a que fuera el gobierno y el marco regulatorio más bien, el gobierno a través de ese marco regulatorio quien determinara esos límites y se volvía pues precisamente una rigidez que no permitía tener ese manejo óptimo. Aquí estamos trasladando esa determinación precisamente a quien debe estarla realizando. En igual sentido, estamos eliminando la lista de inversiones restringidas. Se incluye además expresamente como una inversión admisible la inversión que realiza directa o indirectamente sobre títulos de contenido crediticio que hayan sido emitidos sin calificación en el segundo mercado. Como lo dices, Carlos, hace unos minutos hay una cantidad de zonas grises y de dudas que surgían. El segundo mercado, todos sabemos que es algo ha sido fundamental, le hemos dado unos impulsos en varios momentos del tiempo y los inversionistas institucionales, por supuesto, son unos actores fundamentales siempre en cualquiera de los mercados y en particular en el segundo mercado, porque son además los llamados a participar directamente. Entonces, aclarar que varias de estas modificaciones o características que hacen parte de estas emisiones del segundo mercado, como es no tener la obligación de esa calificación, pues que pudieran efectivamente aclarar esa participación en este frente. Lo mencionaste, digamos, estamos aclarando la diferencia entre private equity y private debt, dejando claro que ambos son activos admisibles y por supuesto reiterando pues que los límites a la exposición que se busca o que se quiera manejar serán determinados por la junta directiva de cada administradora, pues, digamos, del administrador de los recursos. De nuevo, reiterando que no es el gobierno el que lo está determinando en este caso como era antes a través del decreto. En la misma línea, estamos eliminando límites que para que de nuevo queden en cabeza de las juntas. Estos son los límites de voceas, los límites de participación en los fondos de inversión colectiva, de fondos de capital privado. Por supuesto, reiterando que hay algunos límites que en todo caso tienen que ser respetados en cuanto a límites de concentración, límites de emisión, etcétera, que ya corresponden a otro marco regulatorio, pero en lo que corresponde particularmente al régimen de inversiones, pues lo simplificamos y eliminamos estas fricciones y ya pues obviamente queda el cumplimiento de las disposiciones que ya compete a cada uno de estos, por ejemplo, de los vehículos de inversión en el caso de los PICs o los fondos de capital privado, respecto a los temas de concentración, por ejemplo. En igual sentido, incorporando el concepto de transparencia muy importante para estas inversiones que se realizan en fondos de inversión, que podamos de tener forma clara determinar la ubicación de esas inversiones, el porcentaje además que se debe considerar
para efecto del cumplimiento de los límites. Todo, de nuevo, estamos pasando toda la determinación a la Junta, a cada uno de los administradores, pero dando pues los lineamientos claros, perdón, desde el decreto de cómo se deben estar abordando, y allí, pues como lo dicen, es muy importante cómo se está instrumentalizando este tipo de elementos a partir de la expedición que esperamos muy pronto de la circular, como lo mencionabas hace unos minutos. Y por último, en este primer grupo eliminamos el límite de la compraventa de divisas spot. Digamos, aquí era un tema que sabíamos y lo habíamos venido hablando desde hace un tiempo, de la inconveniencia que está generando, además en el contexto actual, en particular este límite del 2.5%, y en ese sentido pues entendimos la necesidad de tener una eliminación también, y totalmente coherente con este propósito que les venía mencionando, queda también eliminado. Eh, Primer elemento. Segundo elemento, y que además ayuda dentro de ese balance, claro, estamos diciendo los administradores quedan con unas mayores flexibilidades, pero esas mayores flexibilidades vienen además, como dice el dicho, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y aquí entonces viene ese gran poder, que es el que dijimos el primero, y aquí estamos materializando el segundo punto de la gran responsabilidad, que es ese robustecimiento de todas las reglas de gobierno corporativo y de conducta, que sería el segundo gran grupo de elementos que estamos recogiendo. Y básicamente lo que estamos es robusteciendo los requisitos para las inversiones en infraestructura. Por ejemplo, estamos actualizando el lenguaje para que se incluyan conceptos de conglomerado financiero, disposiciones que ya comenzamos a ver dentro de nuestro marco legal con la expedición de la ley 1870, la ley de conglomerados, y que por supuesto fueron incorporados en el marco regulatorio en el 2555. Y en igual línea, las inversiones en infraestructura, en particular los temas de APP. Digamos, acuérdense que esta es una discusión que también veníamos dando, y en ese frente también pues se da una actualización en ese frente, que se pueda aclarando qué es lo que se consideran pues precisamente estas inversiones en infraestructura. De nuevo reiterando que aquí queda pues en cabeza de las entidades la determinación de los límites aplicables, pero dando claridad de qué es lo que se podría entender como este tipo de inversiones en infraestructura y cuáles no. Lo mismo, aclarando las responsabilidades que le corresponde a la sociedad administradora del fondo de capital privado, por ejemplo, a verificar el cumplimiento de estos elementos que estamos anunciando, por ejemplo, en los fondos de infraestructura. Quiénes son los responsables, cómo juegan estos roles y quién debe estarlos cumpliendo en este momento, es parte de las necesidades, de lo que se busca plasmar en un marco regulatorio claro, que fue lo que se logró con este decreto 1393. Por su parte, también robustecer el contenido de lo que se debe incorporar en las políticas de inversión, en este caso en particular en lo relacionado con las inversiones en activos alternativos. Aquí comenzamos entonces a ver, desde el decreto estamos dando esa sombrilla grande que aplica, y como lo mencionabas, Carlos, hace un minuto, comenzamos a ver esto materializado en las instrucciones que ya emitirá la superintendencia en la circular, pero precisamente decimos, ok, usted queda con la responsabilidad, pero preserve estos elementos de debida divulgación y cómo está incorporando precisamente de forma clara todas estas políticas de inversión en lo que queda bajo su sombrilla, bajo su responsabilidad. Y finalmente, pues desarrollar un estándar profesional para graduar o tener unos elementos que nos permitan medir esa diligencia y la prudencia con la que la AFP debe administrar pues estos recursos que está administrando. Estos por mencionar los grandes elementos de los dos grandes dimensiones. Por supuesto, esto va buscando un gran objetivo, el cual es propender, como lo mencionaba hace unos minutos, por optimizar estos portafolios de inversión, que logremos mejorar las relaciones riesgo-retorno, que fortalezcamos estos procesos de asignación estratégica de activos, lo cual en últimas pues debe llevar, por supuesto, a una mejora, en el caso de las AFPs en particular, a una mejora en las tasas de reemplazo de las personas que están pensionando. Estoy hablando puntualmente de una clase específica de inversionistas institucionales, el doctor Santiago, que nos acompaña el día de hoy, de nuevo identificando que muchas veces cuando teníamos un marco regulatorio con las rigideces como era anteriormente, pues no necesariamente les permitía lograr esta asignación eficiente de los recursos, y por eso pues este gran objetivo de propender porque logremos una optimización en los portafolios de inversión en este frente. Si quieres paro ahí un momento, Carlos, para, como lo dices, no quedarme yo en el uso de la palabra todo el tiempo. Muchísimas gracias, súper interesante. Yo creo que has hecho un recorrido panorámico del contenido del decreto supremamente útil, y muchísimas gracias por eso, porque sí queríamos empezar por dar contexto para que todos con mayor o menor conocimiento de los detalles del decreto estuviéramos en condición de seguir esta conversación. Muchas gracias por eso. Y voy a pasarle la palabra a Santiago para que nos cuente desde la perspectiva de la asociación cómo ven el decreto, cómo lo reciben y cómo han visto esta fase de octubre ahora de implementación, y aprovecho para meter de pronto una pequeña pregunta que de pronto pueden ustedes comentar.
El decreto trae algunas cosas que claramente pueden aplicarse de una vez y seguramente así se hizo. Mencionabas, por ejemplo, Felipe, los 2,5% sobre los 5 días hábiles del tamaño del fondo para FX de spot y derivados. Uno entiende, y de hecho así lo confirmaron ustedes y la superintendencia en su momento, que son límites que aplican de una vez. Sin embargo, desde el punto de vista de los inversionistas, y este será uno de los varios temas que el doctor Santiago podrá compartir con nosotros, pues hay asuntos que de pronto no son tan inmediatos, sino que requieren seguramente esperar a decisiones de la superintendencia que fundamentalmente están asociadas a la circular que como les anticipaba, debemos tener muy pronto en el mercado. Así que con esta transición le paso la palabra al doctor Santiago para que nos cuente desde su punto de vista sus impresiones. Este es un asunto que se ha venido debatiendo hace mucho tiempo y esta mayor flexibilidad y esta mayor responsabilidad, como bien la describía Felipe, desde el punto de vista de los inversionistas seguramente tiene más de un tema que comentar. Así que, doctor Santiago, la palabra te la paso ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quiero también pues, agradecer a Colcapital y a Paula Delgadillo por esta amable invitación a participar en este foro tan importante. Un saludo al doctor Felipe y a Jorge, que también nos acompaña. Entonces, un poco yo quiero comenzar diciendo que, digamos, con el decreto 1393, con las recomendaciones de la misión del mercado de capitales, con el proyecto de ley del mercado de capitales, yo creo que estamos alineados en la necesidad de profundizar el mercado de capitales, de hacer mucho más eficiente la asignación del ahorro privado, ampliar el acceso del ciudadano común a sus beneficios, y tampoco olvidarnos de que estamos en un país con un bajo nivel de ahorro, ¿no? Colombia tiene un nivel de ahorro de tan solo un 18% del Producto Interno Bruto. Acordémonos que países como China, por ejemplo, que claro, es el otro extremo, ha llegado a tener tasas de ahorro del 45% del PIB, ¿no? Con tasas de inversión del 40%, lo que quiere decir que ha exportado 5 puntos del PIB en capital, adquiriendo, ¿no?, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, etc. Entonces sí necesitamos un país con más ahorro y necesitamos un mercado de capitales más eficiente y repartiendo estos beneficios a más y crecientes ciudadanos. Entonces, un poco en ese contexto, vemos el decreto 1393 como un mecanismo, sí, para promover la diversificación de los portafolios y hacer el gobierno corporativo, la administración más eficiente de esos recursos, digamos que en el caso de los fondos de pensiones son de 17 millones de afiliados. Hay una importantísima flexibilización de límites sobre los que a continuación voy a hacer algunos comentarios específicos. Y este decreto, como dijo el doctor Felipe, da altas responsabilidades a la junta directiva y a los comités de riesgos y de inversiones, ¿no? Esto es coherente con la experiencia que tienen ya estos órganos, pero un punto que quiero mencionar desde ahora es que es necesario armonizar estos ajustes con otros cambios legales que se están promoviendo, por ejemplo, en la ley del mercado de capitales, o también teniendo en cuenta otras propuestas que hay legislativas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hay que armonizar estos ajustes a las responsabilidades de la Junta con temas como el detrimento patrimonial, ¿no? Dependiendo de cómo quede eso, pues van a responder las juntas directivas, ¿no? Si el detrimento patrimonial, por ejemplo, considera que si cae el mercado, ¿no?, es responsabilidad de los miembros de la junta, pues entonces solo podremos invertir en CDTs o cosas de esas. Y algo parecido, digamos, puede suceder con la rentabilidad mínima o las comisiones por desempeño, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, déjeme hacer unos comentarios a algunos puntos del decreto 1393.
La eliminación del límite de inversiones alternativos, que estará sujeto al porcentaje máximo aprobado en la política de inversiones de la Junta Directiva. Pues, encontramos esto altamente positivo, ¿no? La liberación del límite permite una mayor diversificación y delegación de responsabilidades en la Junta. Es adecuada siempre y cuando exista, repito, esa claridad frente al funcionamiento de otras cosas, como de la rentabilidad misma y el concepto de detrimento patrimonial, ¿no? Se elimina el límite de fondos de capital privado nacionales y del exterior, ¿no? Junto con el límite existente para inversiones en fondos de capital privado APPs. Bueno, esto es algo muy positivo. La eliminación de estos límites abre una mayor posibilidad para estos activos que han mostrado relaciones riesgos, retorno interesantes en los últimos años y que van a ser crecientemente importantes en los años venideros. Esto va a ser muy beneficioso para los afiliados. La inclusión de fondos de deuda corporativo representa una mayor diversificación de los portafolios y permitirá un mayor número de opciones de inversión. Bueno, el siguiente punto es esto de un nuevo límite de inversión indirecta de activos del exterior en inversiones alternativas, ¿no? 15% para moderado, 17,5% para el fondo mayor riesgo, 17,5%. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Así como estamos en desacuerdo con el proyecto de ley en curso en el Congreso, que pretende obligar a invertir un 3% de los fondos de pensiones en fondos de capital privado locales. A nosotros nos parece que este límite va en contravía de lo propuesto por la misión del mercado de capitales y no es congruente con los principios del hombre prudente, ¿no? Que han guiado pues, prácticamente todas las decisiones adoptadas del decreto. Este límite impedirá una diversificación más profunda, ¿no? El límite de alternativos por procedencia ya se encuentra de manera general en el portafolio con el límite global sobre activos del exterior, ¿no? 60% moderado, mayor riesgo 70%, y a su vez con un límite definido de exposición a moneda extranjera, ¿no? El siguiente punto, se elimina el límite máximo del 30% de inversión por parte de una AFP por emisión. Esto es importantísimo, ¿no? Es muy importante. Consideramos muy adecuada esta modificación porque es conveniente permitir a la AFP la decisión de inversión, promover la aplicación de los límites en función del tamaño de los activos y no del valor de la emisión es lo ideal. Nosotros pensamos que esto va a motivar una mayor participación de las emisiones del mercado y limitará las restricciones para participar en emisiones consideradas de menor tamaño. Entonces, esto es algo muy, muy positivo. Se elimina el límite sobre operaciones de compraventa de dólares, el 2,5%. Positivo, por supuesto. La eliminación del límite es adecuada considerando que este límite restringía las posibilidades de cobertura, estructura y gestión de los portafolios e impactaba la profundidad del mercado al restringir la operatividad de las AFPs en el mercado cambiario y su participación dentro del total transado. Se elimina el requisito de calificación crediticia exigible para títulos de segundo mercado. Por supuesto, positivo. Esto permite un mayor campo de acción en las decisiones de inversión y juega un factor esencial en las propuestas de reactivación económica. Estas son, Carlos, los principales comentarios pues, que tenemos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Santiago, muy amable. Muy amable y muy bueno además ver que este es primer 50%, por así decirlo, que el 1393 trae a este proceso de mover el régimen de inversión, pues es muy bien recibido. Nosotros sabemos por nuestra experiencia en Brigada Urrutia con mi socio Luis Gabriel Morcillo y con muchos otros miembros del equipo de Private Equity Venture Capital, que ese decreto iba a generar, por supuesto, un periodo de transición y eso nos lleva justamente a los comentarios que se vencían ayer para la circular de la superintendencia que atiende muchos de los temas que justamente ustedes los acaban de mencionar.
Yo creo que brevemente va a hacer un par de comentarios, si me lo permiten, y tal vez empatamos ahí con el otro 50%, que es la ley del mercado de capitales, que estoy seguro Felipe va a comentar muchos de los temas que son pertinentes y que Santiago trabaja a colación, porque empatan mucho con lo que queda pendiente, y así lo anuncia, de hecho, la URF en el documento técnico del decreto, que además se los recomiendo, es un excelente documento, y además tiene una descripción muy pormenorizada de los comentarios que se recibieron en su momento, y creo que habla la misma línea de que el decreto sin duda ha sido muy acertado, muy bien recibido. Pero decía brevemente, y por favor Santiago, corrígeme en todo lo que sea pertinente, lo que termina pasando es que en este proceso de transición pues hay una serie de preocupaciones legítimas en qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante estos 6 meses o 9 meses según se les vea. Por eso es que hay tanta expectativa respecto de lo que la superintendencia va a producir, porque para efectos prácticos y sin exagerar demasiado, creo que muchos inversionistas institucionales de alguna forma pusieron un freno al proceso de inversión. No creo que el objetivo del decreto sea ese. Sin embargo, creo que en la práctica, por lo menos en lo que tiene que ver con decisiones y con todo aquello que la Junta Directiva tiene hoy en día que decidir, pues a pesar de que los gestores buscaron estrategias para facilitar ese proceso y que los reglamentos facilitaran que los inversionistas avanzaran en ese proceso, probablemente en la vida real pues hubo un efecto indeseado, si se quiere, de tener los inversionistas que revisar cómo es que se va a acomodar el régimen con las instrucciones precisas de la super. Como les decía, simplemente revisando el documento del borrador de la superintendencia, la verdad es que nos pareció supremamente interesante y muy completo. La superintendencia, seguramente en desarrollo de la coordinación que se tiene con la URF, lo que hace es una referencia a los estándares de inversión de ASG y climáticos, que además muy bienvenido, por supuesto, creo que en eso no hay discusión, por supuesto. Habla del comité de riesgos de inversiones, habla de los límites que tiene que establecer tanto de manera agregada como individual para los fondos de capital privado, y ahí entendemos que hablan de deuda, de private equity tradicional y, por supuesto, de esta infraestructura y además de infraestructura no APP, y también para los otros instrumentos alternativos estilo FISIs y hedge funds y REITs, ETFs, en fin. Y además de eso complementa un capítulo bien interesante con una definición de unos 20 temas que hay que revisar como persona prudente nuevamente en materia de abordar los alternativos. Entonces, tanto para la selección del equipo interno como el equipo externo, como la estructura, como las políticas, métodos, revelación de información, contratos, estrategias de salida, en fin, toda la cadena de revisión de una inversión en alternativos, pues la verdad es que el borrador luce muy completo y aparte es muy bienvenido que se complete esta pieza que hacía falta del 1393, pues para ya terminar de engranar ese proceso que se inició en octubre del año pasado. Sé que en Colcapital y con el liderazgo de Paula, pues estuvieron muy pendientes, como siempre lo están, de estos desarrollos, y seguramente algunos comentarios muy útiles y siempre bienvenidos, pues, seguramente por la superintendencia se han enviado, pero la verdad es que creo que en cuanto a la super, creo que estamos todos muy cómodos con que el proceso está cerrando. No sé si de pronto Santiago o Jorge quieren comentar algo al respecto. Jorge, ¿por qué no nos das de pronto tus apreciaciones al borrador de esta circular que confiamos salga muy pronto? Te paso la palabra. No, primero, muchas gracias por la invitación a este panel. Yo quisiera como acotar un poco todas esas expectativas que hay con respecto al mercado de cuándo vamos o cuándo se está implementando todos estos cambios. Y efectivamente es que existía tantos cambios de límites y cada uno tenía como su propio journey, su propio camino, que es difícil entender cuándo realmente va a empezar a aplicar todo este decreto 1393. Y yo veía primero inicialmente como tres tipos de límites. Hay unos límites que aplicaban inmediatamente, se expidió el 1393, que está por ejemplo el límite del 2.5 spot. Hay un límite que no necesitaba absolutamente nada de la superintendencia financiera, sino un proceso interno por parte de la AFP para poderse aplicar. Entonces, por ejemplo, ahí entran los fondos de deuda de infraestructura, y ya existían otros límites que requería pues, o que requiere por parte de la superintendencia financiera. Eso incluso para nosotros mismos como administradoras, poder comer y entender cada uno de esos límites, dónde computaba y dónde no, pues requirió un trabajo grande, pero yo a veces tengo que hacer la labor como de backup o de dar malas noticias, o a veces anclar un poco las expectativas, y es incluso con la proyecto circular o con la circular ya expedida por parte de la superfinanciera, lo que decía Santiago toma mucha relevancia, y es el tema de tener las reglas claras sobre qué estoy escogiendo y qué estoy decidiendo desde la Junta Directiva. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos todo, tenemos la carta circular, ok, pero tenemos un proyecto de ley haciendo curso en este momento en el Congreso de la República que va a determinar qué tanto puede moverse o no la Junta Directiva con respecto a esos límites que ahora tiene que decidir. Entonces, incluso con todo ya por parte de la Superintendencia Financiera, ok,
ya tienen las reglas claras de esa operatividad, cómo funciona, las reglas grandes, las reglas de juego que deben estar definidas en el proyecto de ley, todavía generan muchas incertidumbres, todavía no sabemos realmente hacia dónde vamos a ir, que las decisiones que va a tomar la Junta Directiva sobre límites de alternativos, por ejemplo, límites de emisión, ¿sí? Sobre los requisitos para fondos de capital privado en infraestructura, van a tener todavía que esperar ese trámite que se tenga que hacer con la ley de mercado de capitales, porque eso al final son las reglas que me van a decidir a mí o que me van a delimitar el campo de juego para tomar estas decisiones y poderme ya empezar a mover en los diferentes activos y empezar a hacer esa diferenciación entre administradoras y entre juntas directivas. Entonces yo creo que anclar esas expectativas no queda además en el mercado y pues con el asterisco, y vuelvo a reiterar el punto, que el tema del límite por domicilio de subyacentes, que además eso es bien difícil de controlar y de operativizar, pues está ahí está sobre la mesa todavía. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante y tal cual como tú lo mencionabas, temas como la ubicación del activo subyacente o el instrumento van a generar sin duda conversaciones interesantes, porque va a haber casos extremos en donde si hay un activo que tiene un 90% en la Alianza del Pacífico y un 10% por fuera, pues de pronto tiene más lógico llevarlo todo como dentro de la Alianza del Pacífico y no separarlo en dos pedazos, y eso es parte de lo que seguramente se va a terminar de afinar. Pero para pasar de nuevo la palabra, Felipe, a tu cancha, yo simplemente quiero empatar entonces en donde estamos con lo que se nos viene, porque yo recuerdo que en el documento mencionaba, tal vez, en alguna parte se mencionaba que esto era parte de un proceso, en lo que tenía que ver con temas de gobierno corporativo y los procesos que mencionaste, pero probablemente hay un pedazo que falta empatar, que alguno es de rango legal y algunas no necesariamente. Entonces, asumiendo que vamos para estas modificaciones de la ley, pues la 413 es supremamente interesante. 30 segundos solamente para hacer un comercial. Ahí hay cosas importantísimas para el mercado financiero de las que no vamos a hablar ahora. Por ejemplo, temas asociados como el voto múltiple, el voto fraccionado, reglas de privatización que son supremamente importantes, temas asociados, por ejemplo, close-out netting, que también es fundamental en el mercado de coberturas, temas asociados al detrimento patrimonial, como Santiago lo mencionaba, que son ultra importantes en una cantidad de contextos, más en los tiempos recientes con turbulencias políticas alrededor de coberturas y cosas de ese estilo. Lo cierto es que la ley tiene una cantidad de temas súper importantes, pero en el caso específico de lo que estamos hablando ahora, del régimen de inversión de los institucionales, la ley trae unas cosas interesantísimas, y ya te voy a pasar la palabra, Felipe, para que nos cuentes, pero solo para mencionar algunas que llaman la atención y suenan muy oportunas. Está el tema, por ejemplo, de la eliminación de la rentabilidad. Eso como lo estaba, perdón, la rentabilidad mínima, por supuesto, lo que estaba diciendo Santiago ahora es clave. La reserva por estabilización, que es fundamental también, asociados a temas, por ejemplo, como mejores alineaciones de incentivos en materia de comisiones de las AFPs y las AFCs, temas asociados, por ejemplo, con un riesgo de cobertura jurídica, de riesgo jurídico. Me pareció buenísimo, lo vi por ahí también en el proyecto de ley. Así que yo creo que este es un buen momento para, en los 25 minutos que nos quedan, pasarte de regreso la palabra, Felipe, para que de pronto tú nos ayudes a entender un poco más el contexto y el propósito del proyecto de ley, que yo creo que empata perfectamente con este movimiento de menos reglas a más hombre prudente o mujer prudente, y que estemos en ese camino avanzando firmemente. Entonces te paso la palabra, Felipe, para que por favor abordes ese tema, si nos haces el favor. Muchas gracias. Perfecto, claro, claro que sí, Carlos. No, yo creo que, bueno, el reto de abordar la ley, como dices, en 25 minutos, claramente es un reto enorme. Por supuesto, creo que enfoquémonos un poco en los temas que estás mencionando, a pesar de que en realidad si uno hace el recuento, como lo dice esta ley 413, pues es un esfuerzo importantísimo de recoger varios elementos que van precisamente en pro de que logremos esos propósitos, de darle un mayor dinamismo a nuestro mercado de capitales en varios de esos elementos que estamos recogiendo allí. Yo creo que les anticipaba yo en la introducción que tenía antes, y es que pues todos estos cambios pues no son casualidad. Esto hace parte pues de una política que afortunadamente además adicionalmente logramos volver explícita con la expedición del documento de política que pudimos publicar el año pasado, pero que es algo que se viene construyendo desde hace bastantes años. Particularmente, y me voy a referir un minuto nomás a esto, este decreto 1393 o este cambio de visión regulatoria, pues además hace todo el sentido. Yo con esto no estoy queriendo decir que es que antes, como lo teníamos así, como se nos ocurría. Creo que el reto que tenemos nosotros como reguladores es saber reaccionar en cada momento y en cada contexto. En su momento tenía todo el sentido el marco regulatorio como estaba plasmado. Y lo que hemos visto, y el doctor Santiago lo mencionó hace un minuto, yo creo que ha venido dándose una madurez, ha venido dándose unas conversaciones de una forma relevante que nos permite precisamente hoy estar hablando de esto,
se ha venido construyendo. La misión del mercado de capitales es un hito importantísimo también para comenzar a construir y a darle forma a esta conversación que además comenzó a traer varios frentes de trabajo que se venían desarrollando en esa misma línea durante años atrás. Entonces, de nuevo reiterar, y esto no es un mensaje menor, esto es una construcción que se ha venido dando, que no es casualidad, no es un error, no es un tema totalmente aislado, sino que es parte precisamente de esta conversación que se hila unos cambios con otros. Ahora, pues, tanto el doctor Santiago como el doctor ya nos estaban mencionando, pues, que claro, que esto tiene un empate y que esto se engrana con otro tipo de modificaciones. Así es, yo igual en todo caso la idea de irlos dando estas mejoras, mejoras que se vayan dando, pues es importante ir dando pasos en esa dirección. Por supuesto que nos parece importante, pues precisamente por eso fue que lo recogimos en el proyecto de ley, varios de los elementos que están mencionando ustedes, de detrimento patrimonial, por ejemplo, y ese tipo de consideraciones las compartimos, las preocupaciones, y por eso es que nos parece muy relevante y la recogimos allí. Entrando puntualmente en el proyecto de ley, yo creo que, o más bien, si uno como que aborda qué bien, y por supuesto uno puede ver como un camino en donde viene un sentido de seguir dándole unas revisiones al marco regulatorio de decreto, me refiero. Acuérdense que este decreto 1393 pues hace un primer paso en un grupo de activos muy específicos, son los activos alternativos. Esto, si lo miramos en términos proporcionales del portafolio, pues sigue siendo una porción no mayoritaria, es una porción todavía, pues que no digo que no sea significativa, pero pues digamos hay otros activos que tienen que ocupan un porcentaje mucho mayor del portafolio de inversiones de los institucionales, y hace falta continuar esta revisión allí, y comienza a cobrar relevancia los otros elementos que se mencionaron hace unos minutos. Entonces engranemos esto con otras discusiones de rango legal, que son las que quedaron precisamente recogidas en el proyecto de ley 413, que pues ya lo has mencionado varias veces. Yo creo que para centrarnos puntualmente en la parte, pues precisamente en lo que se refiere a las mejoras que estamos imprimiéndole al régimen de ahorro individual con solidaridad, en su componente, por supuesto, del mercado de capitales, yo creo que las podemos agrupar, y así lo plasmamos precisamente en 3 líneas de trabajo. Optimización de la gestión de los recursos, lograr una asignación eficiente de los riesgos, y mejorar o darle como un impulso a estas condiciones de competencia. Esas son las tres principales líneas que quedaron recogidas y en las que estamos abordando esta conversación en el proyecto de ley. En la primera de ellas, en la optimización de los recursos, yo creo que de nuevo unas modificaciones que estamos haciendo en el marco legal que van encaminadas hacia el robustecimiento del gobierno corporativo. Introducimos una definición de independencia para los miembros de junta, tomando como criterio, por ejemplo, lo que ya venía aplicando para emisores de valores desde la ley 964, incluyendo facultades o robusteciendo estas facultades del gobierno nacional para implementar mejores prácticas en esta materia, fortaleciendo, por supuesto, la transparencia y la participación de los afiliados en estas juntas. También, pues, en los temas de alineación de incentivos para que pues, se busque un mejor interés de los afiliados, y lo mencionabas, pues estamos partiendo que todos estos cambios, todas estas mayores flexibilidades tienen sentido cuando uno logra precisamente un marco legal que nos acompañe en esto, y allí estamos proponiendo la eliminación de la rentabilidad mínima y, por supuesto, de la reserva de estabilización que acompaña, pues que tiene su sentido de existir precisamente porque existe una rentabilidad mínima, para que al final estemos totalmente claros que no, o eliminemos este sesgo de corto plazo o la preocupación que existe de evitar un comportamiento de que lo que estoy asegurando es lograr un no incumplimiento de la rentabilidad mínima, y cambiarlo por el deber ser, que es precisamente lograr una maximización del comportamiento de los portafolios. Eso es un tema que nos parece importante. De nuevo lo hemos venido construyendo, lo hemos venido hablando, y además es totalmente coherente con estas flexibilizaciones que hemos venido abordando, tanto para los activos alternativos como lo será, por supuesto, para los demás activos cuando abordemos esa revisión. Aclarar, yo creo que aprovechemos este espacio legal para aclarar muchas discusiones que han estado allí sobre la mesa, si existen, y la misión del mercado de capitales además tuvo unas consideraciones muy particulares en este frente, la delegación de los procesos de inversión. Yo creo que es muy importante, estamos hablando de unos actores muy grandes, pero que al mismo tiempo pudiesen ganar eficiencia si logramos asegurar, darle una certeza de que se puede dar una delegación de los procesos de inversión de los recursos, por supuesto buscando esta mayor eficiencia en las decisiones de inversión. Flexibilización de los temas de multifondos, yo creo que eso va en pro de, claro, es mejor tener 3 multifondos que tener solo uno, pero pues si logramos flexibilizar, por supuesto, este tema para que exista un mayor número de multifondos, y por supuesto esto se refiere a que podamos encontrar unos perfiles que logren acomodarse mucho mejor
también abre la posibilidad al esquema de otros tipos, o más bien abre la posibilidad para que existan otro tipo de esquemas como fondos generacionales, otros tipos de esquemas que permitan segmentar de forma más idónea a los afiliados, va en pro precisamente de buscar ese mayor beneficio de dichos afiliados. Y todo lo relacionado con las comisiones, que nos parece importante, lograr una simplificación desde el mismo marco legal de los elementos que componen la comisión, tener una claridad de la comisión de administración y lograr precisamente después engranarla perfectamente con la comisión por desempeño, viene además pues muy de la mano con esta conversación que estamos diciendo. Eso en el primer frente. En el segundo frente, y lo mencionabas, Carlos, todas las revisiones que estamos haciendo al seguro previsional, a las revisiones a las rentas vitalicias, logrando además establecer mecanismos para que podamos diseñar esquemas que puedan cubrir estos riesgos que han sido ajenos a la gestión propia de estos recursos, de estos riesgos de nuestra longevidad. Los riesgos jurídicos nos parecen conversaciones muy importantes y estructuralmente relevantes que estamos abordando allí en este segundo frente de la asignación eficiente de los riesgos, que además tiene un impacto directo precisamente en estas consideraciones del mercado de capitales. Y en tercer lugar, favoreciendo pues, o dándole un impulso a esas condiciones de competencia, implementando o mencionando los temas de subastas de afiliados, de formación de precios, una mayor flexibilidad en las pues, digamos, acompañadas de esta mayor claridad en las comisiones de administración, hace muy claro o nos abre el camino para esas conversaciones de un esquema de subasta de los nuevos afiliados, por ejemplo. Lo mismo en la contratación del seguro previsional, pues son conversaciones que van en pro de buscar precisamente estas mayores condiciones de competencia que, como sabemos, pues redundan en unos beneficios para el esquema como un todo y, por supuesto, para los afiliados. Yo creo que esos son básicamente los elementos. Pues, por supuesto, aquí, Carlos, nos podríamos quedar hablando. Yo traté de pasarlos muy rápidamente. Estos elementos, como los dice, quedan recogidos en la ley junto con una otra cantidad de disposiciones que son importantísimas. Quiero, tal vez, el que no quería dejar pasar era el que mencionabas de detrimento patrimonial. Comparto totalmente la relevancia de abordar esta conversación y por eso allí lo estamos incorporando. Me parece además muy alineado con las consideraciones que están mencionando. Digamos, hay que si vamos a trasladarles una responsabilidad, uno asume una responsabilidad con las reglas de juego claras y eso me parece muy relevante de abordarlo allí y por eso es que lo estamos aquí incorporando. Tal vez la invitación es que, por supuesto, vayamos avanzando y no que esperemos a que precisamente todo esto ocurra, sino que vayamos arando el terreno, que vayamos dejando el tema listo para que no se nos demore muchísimo tiempo en implementarlo. Claro, igual esto es un juego de largo aliento. Aquí pues no estamos en un sprint, sino en algo que precisamente queremos unas mejoras estructurales que hemos venido identificando y que afortunadamente pues hemos contado con la participación de todos los actores interesados y que sabemos que seguirá siendo así para que logremos precisamente este propósito que creo que todos compartimos. Muchísimas gracias, Felipe. Súper importante y como tú lo anticipas, agotar la ley es un trabajo bien largo porque es un documento lleno de información muy valiosa en una cantidad de áreas que afectan la actividad del sistema financiero y de esa manera a todos nos interesan, pero para efectos de esta conversación que estamos teniendo en particular, muchas gracias por resaltar los temas más relevantes que sin duda son los que van a tener la atención de todos nosotros estos meses. No sé si Jorge o Santiago quieran comentar algún asunto frente a lo que traía a colación Felipe en relación con el proyecto de ley. Me parece, Santiago, que tal vez tú nos vas a dar algunas ideas al respecto, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, como dije al comienzo, estamos alineados con la necesidad de profundizar el mercado de capitales, hacer más eficiente la asignación del ahorro, lo que se pretende hacer, digamos, con el 1393 y este proyecto de ley. En ese contexto, digamos, algo que nosotros esperamos que se entienda, incluso por otros gremios del sector financiero, del mercado de capitales y otras entidades, incluso del sector público, es que los fondos de pensiones hacemos parte al mismo tiempo de varios dominios, ¿no? Hacemos parte del mercado de capitales, pero también hacemos parte de la seguridad social, ¿no? Y entonces, algunos cambios en el régimen de ahorro individual, digamos, deben ser comprendidos y asimilados no solo en el contexto del mercado de capitales, sino también tener en cuenta sus impactos dentro del sistema general de pensiones. Esto es muy importante. Recuérdese que en Colombia existen dos regímenes de pensiones radicalmente distintos, que compiten uno con otro, ¿no? Entonces, ese punto
es muy importante, digamos, para los comentarios que queremos hacer. Habiendo dicho eso, digamos, yo creo que estamos de acuerdo en que se plantea este proyecto de ley y el decreto tratando de construir sobre las cosas positivas que ya se ha hecho en el pasado, que no son pocas, son varias, ¿no? Por ejemplo, la diversificación de los portafolios ya es muy grande, ¿no? Los fondos de pensiones obligatorias ya tienen una diversificación en renta variable, representa un 41% de los portafolios, 11.4% está invertido en alternativos, 44% en activos en el exterior, ¿no? Comparen esto con otros asset managers, los FICs, que no sé, alrededor de un 70-75% están representados pues en cuentas de ahorro o en CDTs, ¿no? Entonces ya hemos avanzado harto. Ya el régimen de inversión es muy flexible, no es una limitante mayor. Por ejemplo, dado el cambio del portafolio default, ¿no? Que antes era el moderado, ahora es el mayor riesgo, el portafolio de mayor riesgo pasó de 3 billones a más de 30 billones en menos de 2 años, ¿no? O la eliminación del componente de pares en el cálculo de la rentabilidad mínima de retiro programado, que elimina el potencial del efecto manada. Como dijo el doctor Felipe, la creación de los multifondos, ¿no? Y la evolución del portafolio default. Entonces, vamos a construir sobre eso que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, el proyecto de ley plantea otros cambios bastante radicales en la gestión de los recursos, ¿no? Nosotros pensamos que muchos aspectos son positivos, ya lo mencionaré en más detalle si hay tiempo, ¿no? Pero también pensamos que se pueden conseguir muy buenos resultados con cambios relativamente menores y en menor tiempo, ¿no? Que pueden tener un impacto grande y mucho más inmediato en el mercado de capitales. Muchas de las cosas que se pueden hacer por decreto, ¿no? Por ejemplo, aumento de límites por emisión, que está incluido en el decreto 1393. La eliminación de componente de pares en la rentabilidad mínima de todos los portafolios. La definición de lo que es detrimento patrimonial en materia de inversiones. Eso sí está en la ley, ¿no? Y es muy bienvenido. La ampliación hasta 5 fondos en el esquema de multifondos. Está en la ley y muy bienvenido. La protección de los intereses de los inversionistas minoritarios, ¿no? Requiere ley y no está en la ley. Entonces, un poco, digamos, estas modificaciones o reformas que se hagan al régimen pensional, nosotros sí creemos que muchas de ellas deberían estar incluidas dentro de una discusión integral de reforma pensional, ¿no? Donde se planteen los cambios normativos necesarios para corregir los problemas que tiene el sistema pensional. Ese punto yo creo que es muy importante, porque no nos podemos olvidar de que el objetivo primordial de las AFPs es brindar una excelente rentabilidad, ajustada por riesgo, para maximizar el ahorro de los trabajadores y así tener mejores mesadas pensionales. Yo no sé, Carlos, si tenemos tiempo para hacer algunos comentarios más específicos. Doctor Santiago, muchas gracias. Yo creo que de pronto sí, pero si quiere, quería interrumpir un segundito para empatar una pregunta con lo que ustedes dos están diciendo, porque sé que de pronto en la audiencia no me lo perdonan si no traigo colación en este punto. Yo creo, doctor Santiago, que los comentarios sobre la preocupación, la lógica, la función económica de los fondos y los inversionistas institucionales es fundamental, porque esa es la plata del ahorro de los colombianos y hay que administrarla con todas las normas de persona prudente que se puedan y ser tan cuidadosos y tan eficientes como es posible. Y también eso empata perfectamente con lo que desde la URF el doctor Felipe y todo el equipo de gobierno ha hecho, facilitando y flexibilizando el régimen de inversión. Pero en esta audiencia que está compuesta por gestores que son tan juiciosos y han venido haciendo un trabajo tan riguroso en los últimos 15 años, y un equipo de administradores y de asesores también, que yo creo que es de mostrar en la región, el solo hecho de estar en este mismo congreso de esta manera, con semejante nivel de
de asistencia y de interés, pues muestra que esa es una industria muy robusta. Entonces estoy seguro que la pregunta que ellos tienen, y la quiero formular para ustedes dos, es con la excusa del proyecto del representante Zuleta, que el doctor Santiago anticipó, y yo la verdad tiendo a estar de acuerdo con eso. Creo que esa no es la manera de hacerlo, y creo que sería inconveniente que eso empezara a administrarse de esa manera. Pero más allá de eso, hay un proyecto de ley para los que no lo tienen presente, muy distinto al proyecto de la 413 del mercado de capitales que hemos hablado en más detalle, pero hay un proyecto que están dando que seguramente es un proyecto muy bien intencionado, que lo que dice es que el 3% del monto de los fondos debe usarse en fondos locales de private equity. Hoy en día, si no estoy mal, lo que se ha invertido en fondos locales debe ser como un 1.5%, y algo así, ustedes me corrigen, como el 40 y tanto % del ahorro se invierte en vehículos en el exterior de diferentes maneras. Y son cifras que estoy diciendo en memoria, no estoy seguro, pero algo de ese estilo me parece. Entonces, la pregunta que seguramente está en la cabeza de más de uno es, si no es a través de la ley, y doctor Felipe, usted corríjame si lo ven diferente, si no es a través de la ley, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los gestores y los administradores y los demás participantes de esta industria para propiciar el hecho de que esos recursos funcionen como una inversión muy atractiva para utilizar localmente, más obviamente para mencionar lo obvio, después o en medio todavía de una pandemia como la que estamos viviendo? Entonces, si uno se imagina que hay que utilizar ese ahorro de la forma tan prudente como el doctor Santiago lo estaba mencionando, y también se imagina que por el lado de la regulación el gobierno ha hecho estos avances fundamentales en facilitar el proceso de inversión. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué se les ocurre que podrían hacer los que están atentamente tomando nota en esta conversación para propiciar que se invierta más en fondos de capital privados colombianos? ¿Cómo lo ven? Ahí les dejo una papita caliente para terminar el panel, y ojalá nos quede tiempo para abordar un par de los comentarios adicionales de Santiago. Doctor Felipe, primero te paso la palabra a ti. Gracias, Carlos. Bueno, no, tal vez arranco con el ánimo de que no me quieran mucho en esta audiencia. Yo arranco reiterando lo que acabas de mencionar. Yo no compartimos desde la URF esa iniciativa legislativa. Hemos expresado la inconveniencia que tiene poner este piso, incluso se los voy a poner en un orden de magnitud. Más allá de estar hablando de en qué me están diciendo o en qué no, me parece un precedente que no debería haber lugar a ello, de poner obligaciones de inversión mínimo. De hecho, si estábamos hablando del inconveniente que era tener techos, claramente es mucho más inconveniente tener pisos, que es la propuesta que se está incorporando, y esta discusión viene más allá del número. O sea, esto lo estaríamos diciendo así sea 3% o así sea 1 o así sea 0.1%. Es más desde la misma concepción de lo que se está buscando, y como lo estamos mencionando, pues va en total contravía precisamente del propósito para el cual existen. Aquí lo que tiene que existir es como administradores y gestores de estas inversiones, es buscar precisamente lograr una mayor relación de riesgo-retorno, y además coherente con el perfil, y por eso es que es tan relevante el perfilamiento, etcétera, todo lo que hemos venido hablando, pero no a partir de obligaciones de inversión y buscando pues otros propósitos que no corresponden o que serían objetivos secundarios que no pueden entrar a dominar el primario, digamos, que es este que estamos mencionando. Dicho esto, o más bien tratando de entrar en la pregunta, que no es una pregunta fácil, la que estás diciendo, yo creo que esta lo hemos discutido desde que estábamos hablando de por qué se abrió lo del local con lo del exterior, y que yo les decía, y en cada panel, vamos a ver si el otro año esta pregunta no sale, pero cada año que yo vengo a este panel vuelven y me preguntan lo mismo, y mi respuesta siempre es la misma: están buscando el muerto río arriba. Yo creo que esto no es cuestión de que los obliguemos o no, o sea, me parece una mala aproximación buscar obligarlos, como incluso se podía entender, y es la forma como lo vimos, pero en unos cajones separados, en un mundo donde todavía estamos hablando de cajones, de buckets de inversión. Pues la razón de tener la discusión, miren, que era lo que yo les trataba de decir un par de años o un año atrás, y es que la discusión no es de los buckets, porque precisamente estamos pensando en esto que les estamos plasmando hoy con el decreto 1393, a eso me refería, y el reto que tienen los gestores locales es lograr mostrar a estos administradores los beneficios y las ventajas que tendría para efectos de diversificación y para efectos de construcción del alfa, el lograr invertir y el lograr generar dentro de las políticas de inversión que ahora se espera que sean además particulares para cada administrador, las ventajas de tener una inversión en los fondos locales. Precisamente, ¿qué es esa ventaja y qué es ese alfa que me está dando este tipo de inversiones? Y recordemos que aquí además ya no se espera además que exista un tema homogéneo, y estoy hablando no homogéneo ni siquiera por administrador. Yo creo que a través de los administradores, pero incluso dentro de un mismo administrador, lo que existen son políticas de inversiones diferentes, y cuando estamos hablando de los diferentes multifondos. Entonces el propósito es que, claro, hay un reto grandísimo
para las AFPs, como lo mencionaba el doctor Jorge hace un minuto, un reto importantísimo de cómo comenzamos a plasmar esta visión que el gobierno dejó en el decreto 1393 en unas políticas de inversión. Claro, hay unas discusiones estructurales de detrimento y las entiendo, pero incluso subsanado esto, el gran reto es, ¿y esto cómo lo plasmo yo en unas políticas de inversión que me estén reflejando este perfilamiento? Y esa construcción la tienen que hacer de la mano de identificar estas oportunidades de inversión que van a eso. Ahí es donde puede haber un campo de acción importante para los gestores de lograr esta conversación y, por supuesto, parte de que exista una apertura que estoy seguro que para eso el doctor Santiago y el doctor Jorge pueden servir de canal de comunicación, por supuesto, para que existan estos canales, que se den estas oportunidades de que se escuchen, de que se vean, que se comiencen a analizar estas oportunidades de inversión y que en virtud de eso es que comencemos a ver que ese uno o algo que estás mencionando se vuelva 3, 5, 10% y no porque una ley dijo que tenían que meter 3%. Vamos, creo que esa no es la aproximación y creo que dejo ahí la respuesta para que el doctor Santiago continúe. Muchas gracias, Felipe. Muy al lugar. Muchas gracias por eso. Doctor Santiago, doctor Jorge, por favor, ¿qué piensan ustedes para complementar este panel con este punto que es tan importante para todos? Yo creo que estamos de acuerdo en este punto. Esa no es la forma, digamos, de incrementar las inversiones en el país, ¿no? Es absurdo, pues, obligar a cualquier tipo de inversionista a tomar ese tipo de decisiones. Entre otras razones, porque no nos podemos olvidar lo que ha sido las rentabilidades que han tenido los fondos de pensiones en el largo plazo, ¿no? Nosotros estamos hablando de retornos alrededor de un 8% en términos reales. Son los retornos históricos de los fondos de pensiones, ¿no? Obviamente, eso ha sido el componente histórico. Hacia adelante, pues no sabemos qué puede pasar, pero si usted empieza a obligar a los inversionistas institucionales a invertir, pues esa no es la forma de hacerlo, ¿no? Lo que tenemos que es que seguir conversando y puedo anunciar en este momento que los fondos de pensiones hemos estado desde hace año y medio seriamente conversando y analizando oportunidades de inversión en fondos de capital privado, capital de deuda locales, y esperamos muy pronto hacer unos anuncios sobre estas decisiones, ¿no? No nos queremos precipitar, pero obviamente pues esto no lo vamos a hacer obligados, esto lo hacemos porque pensamos que hay buenas oportunidades en términos de retorno y riesgo, ¿no? Y esperamos hacerlo como una contribución de los fondos de pensiones a la reactivación de la economía en este contexto de pandemia que hemos enfrentado. Sí, ustedes lo han dicho, creo que el doctor iba a traer algo también a colación, por favor. Déjeme meter la cucharada y es un poco un tema anecdótico. Y es cuando uno va, digamos, a estos escenarios, le dicen entonces que uno debería invertir más en lo local para fortalecer la industria, para fortalecer el mercado interno, pero a la vez uno da la vuelta y le dicen que el portafolio de referencia de uno debería ser un portafolio donde se invierta todo en el Standard & Poor's y en Treasuries de Estados Unidos. La cantidad, digamos, de choques que hay entre la gente, el cómo supuestamente los fondos de pensiones deberían administrar estos recursos, pues bastante interesante, y cada uno tiene una visión, digamos, particular, pero yo sí estoy convencido que esos análisis de riesgo-retorno están haciéndose con un nivel de profundidad tal que realmente lo que estamos buscando siempre es el beneficio final del afiliado de nosotros, que es ese aumento en el largo plazo. Y yo creo que los fondos de capital privado en lo local pueden tener unas ventajas comparativas, están en pesos, pueden ser que son, digamos, el mismo match con el pasivo que nosotros podemos llegar a tener, pueden tener una relación riesgo-retorno muy favorable. Los de infraestructura, por ejemplo, con 7 puntos por encima de IPC, son unos fondos de deuda de infraestructura que siempre hacen un buen pan match, y por eso mismo el levantamiento de capital, digamos, se ha logrado hacer en estos fondos. Pero sí, yo creo que también hay unos temas, digamos, algo no menores, pero sí unos temas operativos de la evaluación que se hace del gestor, de los entregables del gestor, del seguimiento que hace el gestor, del gobierno corporativo del gestor, que de pronto toca ir
cerrando esas brechas con los gestores internacionales para poder dar esa tranquilidad, porque al final uno lo que está comprando al inicio no es tanto la tesis de inversión, sino realmente ese gestor que me está ofreciendo y esas garantías que me está ofreciendo ese gestor en el gobierno corporativo, que yo creo que hay un espacio de mejora bastante grande que puede ayudar a subsanar estos, digamos, esta brecha que hay con las inversiones locales. Pero me suma lo que dice Santiago, estamos ya muy avanzados con fondos de deuda privada para poder impulsar también y irrigar más recursos a empresas locales, pero igual todo esto siempre va a ser y siempre el análisis va a ser una relación riesgo-retorno favorable para todos los afiliados con un gestor que tenga todas las capacidades para poder gestionar estos recursos eficientemente. Muchísimas gracias. Yo creo que es clarísimo el mensaje, aparte muy bien recibido. Los anuncios además que hacen también son música para los oídos de la audiencia, sin duda. Y queda abierto, sí, ese tema de cómo de alguna forma empatar en toda esta conversación, esas piezas movibles, esa posibilidad de encontrar alfa en gestores locales que yo lo digo, me atrevo a decirlo de primera mano porque lo tenemos muy presente, son parte de una industria que se está modernizando en muchísimos aspectos, los estándares de hoy en día versus hace 15 años, en todos los participantes, y me refiero no solamente a inversionistas, gestores, administradores, asesores, reguladores, supervisores. La verdad es que yo creo que son motivo de orgullo porque sí se ha avanzado muchísimo y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo en que hoy en día tenemos una industria de la cual hay que estar muy orgullosos y estar muy satisfechos con todo lo que se ha hecho, pero además muy comprometidos con todo lo que falta, porque el reto que tenemos hacia adelante es muy grande. Vamos caminando en la dirección correcta gracias al liderazgo de ustedes, que todos agradecemos y apreciamos mucho. Y a todos nos toca poner el pedacito que nos corresponde para que esto salga mejor cada vez más. Doctor Felipe, doctor Santiago, doctor Jorge, todos en la audiencia, muchas gracias por compartir este espacio. Aquí tomamos atenta nota y les agradecemos enormemente su participación, su compañía y habernos ilustrado durante esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a todos. Carlos. Amables. Muchas gracias a todos. Les vaya muy bien, doctor Santiago, doctor Jorge. Carlos, gracias. Gracias. Chao. Pero creo que estamos aquí todavía los cuatro. The world is changing for investors. There's a new way of